Bueno, les tenía preparada una presentación para conversar un poco sobre lo que está ocurriendo a nivel global. Ha sido una invitación bastante interesante. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación, por favor? Sí, sí logramos Sí. visualizar. Sí, bueno, ha sido una invitación muy interesante porque normalmente yo acostumbro presentar temas de un corte un poco más académico, pero me pidieron que hiciera algo más vinculado a una visión de policy, una visión de política macroeconómica. Me parece algo interesante porque creo que una de las virtudes o una de las ventajas que uno logra cuando uno sigue una carrera académica en macroeconomía es poder de alguna manera atar los hilos, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo actualmente en el mundo, hay muchas tendencias, hay muchas fuerzas, si se quiere, que están de alguna manera marcando la agenda económica global. Y me gustaría de alguna manera darles mi visión de cómo es que todos esos elementos terminan integrándose en las cifras que uno termina observando. Y acá justo quiero comenzar con una lección que yo aprendí de Chris Pizarides, que fue profesor mío en la London School of Economics, él es premio Nobel de Economía del año 2010, y él siempre decía que la macroeconomía versa más, ¿no? En la economía es más importante aquello que no se ve que aquello que se ve. ¿A qué se refiere esta frase? Pues básicamente es que el día de hoy nosotros entendemos el comportamiento macroeconómico como la suma de los comportamientos microeconómicos de las personas. Uno piensa, por ejemplo, en PBI, consumo agregado, inversión. Uno lo que tiene que estar pensando es en la suma, en la agregación de todas esas decisiones, ¿no? Vinculadas a aumentar la producción, aumentar la inversión, ¿no? Poner una nueva maquinaria en una empresa. Y tenemos que entender que las personas, son personas quienes están tomando finalmente esas decisiones. Entonces tenemos que comprender qué está detrás, ¿no? O sea, cuál es la motivación, cuál es, en el argot económico, el choque que está generando ese cambio en el comportamiento de los agentes que termina siendo reflejado a nivel agregado en nuestra data macro. Entonces, es interesante pensar justamente en eso que no se observa, ¿no? Para poder comprender cómo es que esas fuerzas que están de alguna manera detrás del comportamiento macroeconómico a nivel global terminan repercutiendo en aquellas cifras que vemos el día a día, ¿no? Probablemente ustedes están muy atentos, seguro, al desempeño de la macroeconomía global, están enterados de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Estamos viendo un escenario de una alta inflación, inflación en particular de energía y de alimentos. Estamos viendo problemas en las cadenas de suministro a nivel global. Estamos viendo una reactivación que viene por estos avances importantes y significativos en la vacunación. Estamos viendo cómo esta reactivación no es necesariamente homogénea. Hemos visto también durante la pandemia reacciones de política, tanto por el lado monetario como fiscal, para poder simultáneamente estimular la economía y también apoyar a aquellas familias y empresas que se encontraban con problemas y necesidades. Entonces, configurar ese escenario, pensar en ese escenario ha sido un poco el reto que me han dado para el día de hoy. Espero no decepcionarnos en mi presentación. Bueno, ¿qué es lo que estamos observando, ¿no? Claramente, este choque de la pandemia ha generado un impacto severo en la economía global, ¿no? Lo que les estoy mostrando ahí es algo que se conoce como el índice de producción global, que es calculado por el banco de inversión JP Morgan, y muestra básicamente cómo está desempeñándose la economía relativa al trimestre, al mes anterior, ¿no? Entonces, si el índice está por abajo de 50, quiere decir que estamos haciendo lo peor que el mes anterior. Si el índice está por encima de 50, estamos haciendo lo mejor que el mes anterior, ¿no? Entonces, lo que se muestra en el gráfico izquierdo es cómo es que este índice está obviamente muy vinculado con el PBI y cómo es que este índice de producción manufacturera está evolucionando, ¿no? Entonces podemos ver claramente en la figura dos choques que han sido dos crisis que en el lapso de 12 años han marcado el devenir de nuestras economías, ¿no? Primero la crisis financiera global, que del 2008, que de alguna manera generó la caída del banco de inversión Lehman Brothers, que gatilló todo este contagio financiero, ¿no? Recordemos que esa crisis en particular era una crisis que tuvo su origen en algunos desarreglos o en algunos problemas que se estaban formando dentro del sector financiero global, ¿no? Tenemos luego la crisis que estamos viviendo aún, que es esta crisis de COVID, que es una crisis que tiene una naturaleza distinta,
pero que podemos encontrar muchas similitudes alrededor de la respuesta de política de los bancos centrales y los fiscos del mundo, ¿no? Vamos a observar justamente una grave contracción, ¿no? Incluso más fuerte que aquella vista durante la crisis del COVID, pero también una recuperación muy rápida, ¿no? Que es algo que debemos atribuir no solo pues, al importante avance en términos de vacunas y en términos de desarrollo científico para poder ¿no? reducir el número de muertes y poder de alguna manera salir de este terrible problema, pero también al conjunto de políticas que se aplicaron a nivel global, que fueron esfuerzos que no han tenido precedentes en términos del tamaño del estímulo que hemos observado. Estamos viendo un mundo, ¿no? Que está en una franca recuperación, acercándose muy lentamente a los niveles prepandemia, ¿no? Sin embargo, cuando observamos cómo esta recuperación está ocurriendo, claramente esta recuperación no ha sido simétrica. ¿A qué me refiero? A que la recuperación se ha dado más rápidamente en ciertos sectores que en otros. Particularmente los sectores vinculados a la manufactura se han recuperado mucho más rápido que los sectores vinculados al comercio. En el caso peruano hemos visto una rápida recuperación del sector minero, también algo vinculado al sector construcción, que esto está relacionado con el fuerte gasto fiscal que se da por todos esos proyectos de inversión pública que se mantuvieron congelados durante la pandemia, ¿no? Entonces, eso básicamente tiene un impacto heterogéneo en la recuperación. ¿Por qué? Porque los sectores que se han recuperado más rápido no son necesariamente los sectores que emplean más, que usan más mano de obra en su producción. Por eso es que podemos estar hablando de una recuperación en los niveles de producción, ¿no? Similares a los niveles pre-pandemia, pero cuando observamos la composición, por ejemplo, a nivel global, esta composición está más vinculada a los sectores de manufactura o a los sectores vinculados a la extracción de materias primas, como el minero. Y esos sectores no necesariamente son los que más emplean, por eso vemos que hay un retraso en esa creación de trabajo. Bueno, ¿a qué se debe pues, justamente esta recuperación? Pues claramente es producto de los avances en materia de vacunación. Perú, si bien comenzó algo retrasado este proceso, podemos observar que ya está llegando, estas son data al 13 de diciembre, al día de ayer, a niveles bastante elevados, ¿no? 70% de la población ha tenido al menos una vacuna, estamos hablando de niveles cercanos al 60% ya con las 2 vacunas, que es un avance significativo. Y noten que Perú está cerca de países como Alemania o Estados Unidos, ¿no? Que nos parecería algo que al comienzo de este descubrimiento de la vacuna sonaba como algo inalcanzable, ¿no? Pero Perú claramente lo está haciendo muy bien, ¿no? Un ejemplo regional de un país que también lo ha hecho muy bien ha sido el caso de Chile. Cuba también muestra números muy altos, pero bueno, siempre hay que hay que poner las cosas un poquito con pines, ¿no? Un poquito con cautela cuando uno lee los datos de Cuba, porque hay todavía bastante secretismo relativo al impacto y efectividad de la vacuna, pero un vecino cercano importante, Chile, también ha hecho esfuerzos muy importantes en su vacunación. Claramente, como se ha mencionado ya muchas veces, no va a haber recuperación sin vacunación, ¿no? La vacunación es tremendamente importante para poder lograr que se reactive la economía y nuevamente podamos lograr esas conexiones, esas conexiones humanas que terminan determinando el mercado, ¿no? No obstante, esta recuperación, como todos ustedes saben, en estas últimas semanas hemos tenido ¿no? Este pánico que se ha generado, este pequeño pánico alrededor de la nueva variante Omicron, que hasta el momento no tenemos a ciencia cierta, no sabemos a ciencia cierta cuál es su impacto, ¿no? Aparentemente no genera tasas de mortalidad tan altas en la población vacunada y por ende no se espera que su impacto sea muy alto, aunque sí se está observando, como pueden ver en los últimos meses, aumentos en la mortalidad en algunos países del mundo y un endurecimiento de las restricciones de transporte y restricciones de viajes también por fines comerciales alrededor del mundo, ¿no? Entonces, este cierre de fronteras o potencial cierre de fronteras de algunos países está está generando mucho pánico, mucho miedo en términos de la velocidad a la que podamos recuperarnos o seguir en este proceso de recuperación de la economía global, ¿no? Como mencionaba también, uno de los puntos importantes de la coyuntura a los que me voy a referir está vinculado con la inflación. La inflación global está batiendo récords en muchos países, ¿no?
Por ejemplo, la inflación en Perú en el mes de octubre, aunque cayó en noviembre, llegó a niveles de 5,8, que son niveles que no se veían desde el año 2009. Eso no es algo anómalo. La inflación en México, por ejemplo, llegó en noviembre a niveles de 7,3, 7,4, si no me equivoco, que son niveles que no se han visto en 20 años en México, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos, con tasas de inflación que superan el 5% y que se configuran pues inflaciones que no se habían hace varias décadas. Algo particular que ustedes pueden ver en el gráfico que les presento es observar las X. Y esas X que ustedes ven están vinculadas a los precios de la energía. Como podrán observar, si bien la inflación está alrededor del 5-6% en los países desarrollados o en los países vecinos a Perú, o en la OECD, ¿no? Que es este grupo de países desarrollados, las inflaciones de energía interanuales son bastante significativas, ¿no? Miren cómo esos niveles están por encima del 20% en muchos casos. En Canadá, el caso de España o Bélgica, que son dramáticos, con inflaciones arriba del 40% en la energía, Estados Unidos con tasas de 30%, y también importante mencionar que la inflación de alimentos también ha sido un componente importante en esta dinámica de la inflación interanual. Entonces voy a centrarme primero explicando un poquito lo que está pasando con la energía para poder entender un poquito lo que está pasando a nivel global. ¿Y qué es lo que ha pasado con la energía? Pues hay factores coyunturales que entender y factores más de largo plazo para entender el tema de la energía. En el muy corto plazo han ocurrido una serie de eventos durante el año 2021 no anticipados, que de alguna manera han generado recortes o reducciones en la oferta de energía a nivel global. Pueden ver que son básicamente temas de mantenimiento programados o temas como algunos incendios que ocurrieron en algunos países del Asia y algunos problemas también con la transmisión de la energía o cortes por algunos efectos climáticos, ¿no? Entonces, los efectos climáticos están de alguna manera generando un impacto en el precio de la energía. En Europa tuvieron un problema en términos del desempeño de la energía eólica. Y vamos a hablar un poquito también de esos elementos, de energías renovables, porque estos factores de corto plazo se enmarcan en una tendencia de más largo plazo. En el corto plazo, otro evento importante que hay que resaltar fue lo que ocurrió justamente durante la pandemia. Estas restricciones al transporte, estas restricciones comerciales, generaron que el precio del el barril de petróleo cayera en los primeros meses del año 2020, alrededor de abril o mayo, en terreno negativo. Espero que recuerden esa noticia, probablemente les sonó algo bastante extraño, que el barril de petróleo llegó a cotizar a menos $35, un precio negativo, ¿no? Es decir, uno iba por un barril de petróleo y le daban dinero. ¿Cuál es la razón de eso? Tenemos que comprender que el petróleo no es un bien que tenga una oferta normal, sino que esta oferta es controlada por un grupo de países que son alrededor de 23 países que se agrupan en un cártel que se llama la OPEP+, la OPEP Plus. Ahí básicamente figuran países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Rusia, que son países que de alguna manera dominan este cártel de productores de petróleo. Entonces, esta oferta no es fácil de mover. Esta oferta es una oferta coordinada entre una serie de países que deben de reunirse para determinar cuál va a ser su producción diaria de barriles de petróleo. Entonces, lo que ocurrió en ese momento fue una contracción muy rápida de la demanda, porque nadie viajaba, porque había restricciones al transporte, con una oferta que se mueve lentamente, porque requiere justamente esos acuerdos por parte de estos países para poder reaccionar. Entonces, esa lentitud en la reacción de la oferta generó que en mayo de 2020 estuviéramos observando precios de futuros negativos en el barril de petróleo, ¿no? Entonces, podemos pensar un poquito en esa coyuntura, ¿no? Ese precio negativo generó que la OPEP, ¿no? Ante esa presión a la baja del precio, recortara en los siguientes meses su producción diaria de petróleo. Lo que estamos observando el día de hoy es que la reversión ante el aumento de la demanda genera un efecto espejo, ¿no? La demanda se ha reactivado, los viajes han vuelto, podemos ya ver turistas en algunos distritos, probablemente en Cusco, pues es un distrito un departamento pues, turístico por excelencia en Perú, y han visto ya cómo se ha reactivado el sector turismo de alguna manera parcial, ¿no? Pueden ver ya nuevamente turistas, gente que viene a visitar, y claramente esa reactivación no ha venido acompañado por un incremento en la oferta de petróleo de la misma magnitud.
los países de la OPEP han decidido incrementar de forma muy gradual esa oferta de petróleo, lo que tiene un impacto en el precio de la energía a nivel global. Entonces, esos son los factores coyunturales, ¿no? Pensamos que esos factores coyunturales están vinculados tanto ¿no? al tema de algunos choques negativos, como al tema de esa reversión lenta por parte de la OPEP. Pero esos factores se engloban en una política o una visión mucho más de largo plazo. Y esa visión de largo plazo está vinculada al tema ambiental. Como todos ustedes saben, uno de los grandes problemas que afrontamos a nivel global son justamente esas emisiones, estos problemas de ambiente, en el medio ambiente, estos problemas con la calidad del aire. Y los países del mundo han tomado decisiones bastante drásticas relativas a mejorar la matriz energética. Es decir, pasar de energías más contaminantes a energías menos contaminantes. Una de esas energías menos contaminantes, aunque sí es una energía fósil, es el gas. Sin embargo, también se han hecho esfuerzos por migrar de la energía más contaminante, como el petróleo y el carbón, hacia energías sostenibles, como los biodíseles, la energía eólica o la energía solar. Entonces, eso es importante, porque si ustedes recuerdan, cuando cambia, ¿no?, de liderazgo Estados Unidos, uno de los países más importantes del mundo en términos de sus compromisos o su injerencia política global y su peso económico en el mundo, cuando cambia de dirección y sale el presidente Trump y este presidente del Partido Demócrata, Joe Biden, hay también un giro en la política ambiental, medioambiental global. Y eso, pues, ha sido reflejado hace muy poco, ¿no? Estamos hablando de hace un mes y medio en los acuerdos de esta famosa cumbre COP26. Entonces, si uno toma los datos del Instituto de Energía Global, uno comienza a ver esos datos y comienza a ver cómo se está proyectando, qué escenario se proyecta hacia el futuro, hacia el año 2050, en términos de los recortes de la emisión, de las emisiones de CO2, uno observa diferentes escenarios, ¿no? Un escenario en el que básicamente se mantienen las políticas actuales con reducciones muy pequeñas, y escenarios más agresivos, ¿no? Escenarios agresivos en cuanto a las reducciones. El amarillo es el escenario que se ha acordado en la COP, y el escenario de crear emisión cero neta, ¿no? Emisión cero de CO2, pues implica una caída en las emisiones mucho más drásticas al año 2050, ¿no? Entonces, si los países están buscando ir hacia esa visión de cero emisión neta, pues claramente eso tiene un impacto muy importante en el precio de la energía. Podemos observar que las proyecciones de este mismo instituto para los países emergentes nos están indicando que hacia adelante, hacia el futuro, en el año 2030, 2050, que son las proyecciones que tenemos, la tarifa eléctrica que van a enfrentar los hogares en las economías en desarrollo genera, pues, incrementos significativos en el costo de la energía, ¿no? Y esto es una tendencia importante, ¿no? Estamos diciendo que hacia adelante, o esta tendencia está marcándose hacia un incremento paulatino de los precios de la energía hacia el futuro. Eso tiene implicancias importantes, ¿no? Hay que como que desmembrar cada uno de estos elementos, ¿no? Porque no es solo que eso va a elevar los costos de manera sistemática, sino que la energía tiene impactos muy importantes en el resto de bienes y servicios que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, por el lado de la oferta, estos cambios en la matriz energética están generando impactos importantes en los costos y en los precios que estamos enfrentando, ¿no? Un punto importante, por ejemplo, es notar que en el caso de Europa se llegaron a acuerdos para dejar de usar carbón como una fuente de energía, y eso obviamente, pues, ante estos eventos fortuitos que ocurrieron, estos choques de oferta negativos que ocurrieron alrededor del mundo, pues puso una presión muy fuerte sobre el precio de la energía, que estamos observando. Hemos observado cómo el balón de gas ha sido uno de los elementos más importantes de la canasta. Hemos observado otros países tomando decisiones como controles de precios o intervención estatal directa. En el caso de Perú, se usó este mecanismo de las bandas para de alguna forma contener esos aumentos, pero claramente esta idea de ¿no?, reducir las emisiones acarrea un costo real que, creo yo, los organismos e instituciones que están más vinculadas con la política ambiental no calcularon de una manera correcta el impacto que tiene, sobre todo en los bolsillos de las familias más necesitadas, más cercanas a la línea de pobreza, porque esas familias destinan hasta el 50% de su gasto
en alimentos y energía. Entonces, claramente eso tiene un impacto muy importante en términos de la riqueza, en términos de la distribución de la riqueza, en términos de efectos redistributivos importantes para familias que pues, simplemente ¿no? La plata no da, la plata no aguanta, y hay que entender un poquito mejor qué otros elementos hay detrás de esto para poder configurar todo ese escenario que les quería contar el día de hoy, ¿no? Entonces, este cambio de la matriz energética tiene otros efectos importantes, no solo por el lado del gasto, sino también para países como Perú, tiene efectos importantes por el lado del ingreso. ¿Por qué? Porque ciertos metales, como el litio o el cobre, son sumamente importantes para esa transformación energética. El cobre, como ustedes saben, es uno de los mejores conductores de energía eléctrica. Entonces, en esta mayor demanda por energía eléctrica, por ejemplo, automóviles eléctricos, que son menos contaminantes, en esta mayor demanda por fuentes de energía alternativas, el precio de estos metales, ¿no? Indispensables para poder generar este cambio en la matriz energética global, está generando que ¿no? se genere una elevación muy fuerte de estos precios. Hemos visto cómo el precio del cobre ha alcanzado niveles récord durante el año 2021 y cómo esto ha repercutido, si ustedes escuchan lo que está pasando actualmente con el pedido de facultades por parte del ministro Franke al Congreso, ¿no? Cómo es que se está dando se está tratando de forzar o de empujar una reforma fiscal que eleve los ingresos ¿no? Tributarios de justamente el sector minero, que de alguna forma se entiende está siendo beneficiado por estos precios tan elevados, ¿no? Entonces es interesante entender cómo todas estas cosas se conectan, ¿no? Y cómo es que tenemos que entender también cuál es la posición fiscal de los países y cómo eso todo está vinculado tanto a los efectos de la pandemia como a algunas políticas que son más de largo plazo, pero que también son importantes en la determinación de estos precios, ¿no? Ahora, por el lado de la demanda también ha habido cambios, ¿no? Claramente no somos las mismas personas que éramos antes de la pandemia. Es interesante pensar, ¿no? Cómo es que estos cambios también impactan, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cambios significativos en los patrones de consumo y trabajo. Un cambio muy importante ha sido el desvío de la demanda de ciertos sectores a otros sectores. ¿A qué me refiero? Con el miedo que causa la pandemia, ¿no? El choque de la pandemia lo podemos entender como un mecanismo que hace más caro, entre comillas, o más riesgoso, consumir servicios donde uno tiene que estar muy cerca a otra persona. Mientras que de alguna forma se vuelve más atractivo aquellos, ¿no? Bienes en los que uno no necesita contacto interpersonal. Entonces, de una forma anecdótica, uno puede pensar que en lugar de ir al gimnasio se compra una bicicleta o una bicicleta ¿no? estacionaria. O en lugar de ir a un restaurante, ahora pide un delivery. O en lugar de, no sé, de ir a una discoteca, ahora se compra un televisor grandote para ver el mundial o para ver Netflix, ¿no? Entonces, claramente estos choques han sido importantes porque han generado efectos muy importantes sectoriales, ¿no? Hay un incremento muy fuerte en el comercio por el lado de manufactura. O sea, la recuperación de la que estábamos hablando, que era heterogénea, que era simétrica, ha visto justamente este gran impacto, esta gran mayor demanda por cosas, por bienes, y una caída en la demanda por servicios. Entonces, esa migración, ese cambio, ese paso, que son cosas que aparentemente mucha gente dice que son de alguna forma permanentes, ¿no? Están generando un impacto también en todo el tema comercial, ¿no? O sea, en lugar de utilizar servicios domésticos, nuestro dinero lo estamos destinando a bienes, que muchos de ellos son importados, poniendo presión en las cadenas de comercio internacional, ¿no? Entonces hay que también entender ese elemento que está en juego dentro de nuestra dinámica. Como punto también importante a resaltar, vinculado a lo que hemos visto en el tercer trimestre en la economía peruana, hemos visto justamente esta recuperación de la inversión, a pesar de que los precios de los materiales se mantienen elevados, a pesar de que el empleo, el gasto en la inversión pública que se está generando está poniendo presión en el precio de las varillas de acero, ¿no? Que es lo que está básicamente muy elevado. Hemos visto un fuerte impacto en autoconstrucción. Y aquí es donde es importante entender este cambio, ¿ya? Porque algo que no se menciona mucho en nuestra carrera es entender cómo funciona la inversión, ¿no? La inversión es normalmente una decisión no reversible. ¿A qué me refiero? Que si yo probablemente abro un restaurante y luego viene la pandemia, no es que mañana lo puedo revertir, no es que puedo cambiarlo por ¿no? Lo puedo transformar rápidamente, no sé, en un centro de almacenamiento para llevar cajas ¿no? de delivery, ¿no? No es fácil hacerlo.
hemos visto muchos restaurantes que se volvieron tienditas durante la pandemia para poder de alguna forma salir del apuro, pero esa idea de que estamos transformándonos, de que los factores de producción, tanto el trabajo como el capital, tienen que transformarse y migrar de un sector a otro, tienen que cambiar de sector. Esa reasignación involucra también inversión, porque si voy a cambiarle de nombre, cambiarle de visión, cambiar de giro de negocio, eso requiere inversión. Pero noten algo importante, esa mayor inversión no necesariamente va a repercutir en más PBI, porque ese capital que teníamos antes, que estamos transformando, no necesariamente es muy eficiente. ¿A qué me refiero? A que si ustedes tienen un local que utilizaban, por ejemplo, para, no sé, para vender al público directamente, como un gimnasio, no lo puedo transformar de la noche a la mañana en un, no sé, en un centro de oficinas para empujar contenido digital o en una tienda para reparar bicicletas que se pusieron de moda en la pandemia. O sea, no es fácil esa transformación e implica una caída fuerte de productividad porque muchos de esos capitales que comprábamos, que teníamos antes, mucho de ese capital físico y capital también humano, ¿no? O sea, conocimiento, know-how, ¿no? que teníamos antes, no va a ser utilizado de la misma forma hacia adelante, ¿no? Entonces, obviamente se subutiliza o se utiliza de una forma un poco menos eficiente, ¿no? Y ustedes probablemente han enfrentado esos problemas en algún punto de su vida, ¿no? Probablemente algún día tenían que hacer una decoración para rap y tenían que apurarse. Entonces uno, el primero que estaba haciendo esa decoración, agarraba la tijera profesional, la que cortaba bonito, y como estaban tan apurados para hacer todo, el último agarraba la menos eficiente, una tijerita de esas de chiquitos de kinder, que no puede cortar bien. O sea, tenemos que entender que el capital, cuando hay esos apuros, esos movimientos, esos cambios, no necesariamente se comporta de manera eficiente, ¿no? Un ejemplo que fue un ejemplo dramático durante la pandemia, que también es importante recordar, fue el tema del oxígeno, ¿no? Durante la pandemia tuvimos muchas restricciones para producir oxígeno, pero no solo en Perú, la India fue un caso muy particular. Y había, pues, ¿no? plantas de oxígeno que eran directamente para producir oxígeno medicinal para la gente que necesitaba este indispensable bien para poder sobrevivir. Y en el extremo lo que se terminó haciendo fue utilizar plantas de oxígeno que habían sido construidas para, por ejemplo, procesos de minería. Y se usaban esas plantas para poder producir oxígeno medicinal, que no, era, pues, no estaban construidas para eso, no eran eficientes. Entonces, creo que entiendan que cuando uno usa algo que ha sido construido para otra cosa, ¿no? probablemente no sea tan eficiente que, ¿no? comparado con el caso en que uno específicamente creó el capital para ese fin. Entonces estamos viendo un aumento de la inversión, pero no necesariamente ese aumento nos va a repercutir en un mayor crecimiento hacia adelante, sino que porque estamos de alguna forma perdiendo capital que va a tener que ser reutilizado de una manera quizás no muy eficiente. Y otro elemento importante es que eso que hemos observado en términos del aumento de la inversión ha venido mucho por el tema de la autoconstrucción. Entonces entendamos también, probablemente les ha pasado a ustedes, quizás algunos de ustedes tienen amigos que estudiaban en Lima y por la pandemia se regresaron a sus casas, ¿no? en Cusco, o por ejemplo tenían amigos que vivían también en ciudades, se han ido más al campo y han tratado de con el internet seguir trabajando desde allá. Todos esos movimientos, ¿no? todos esos cambios, han conllevado también ¿no? un esfuerzo por mejorar el lugar donde uno ha llegado a habitar, ¿no? esa mudanza, esa migración, ha generado también un esfuerzo en autoconstrucción importante, ¿no? Tomando, no sin considerar además otros elementos como el costo del crédito, que ha sido también, ¿no? se ha reducido también durante la pandemia, o las medidas como de alguna forma el permitir el acceso a la CTS o a la AFP, que una vez pues, que acabaron las restricciones para poder construir, mucha gente tomó esa decisión de mejorar su espacio. Yo, por ejemplo, he remodelado mi departamento, mi hermano, que vive en Cajamarca, ha estado pues, construyendo 2 pisos más en su casa, y parece que eso ha sido bastante común durante este fin de la pandemia, que es algo difícil de entender, pero si entendemos que estamos justamente viviendo más tiempo en nuestras casas y no en las oficinas, tiene sentido que la gente que tenía algunos ahorritos y que también de sus ahorros, que se pierden por la inflación, ¿no? dice, mejor ladrillo, ¿no? Y eso es algo bien tradicional peruano, que nos gusta invertir mucho en ladrillo, ¿no? Sobre todo mejorar nuestras casas, poner un pisito más, ¿no? Es algo bien, bien nuestro, entonces creo que también ha jugado un rol importante en observar esta dinámica de la inversión. Entonces, como decíamos, ha habido pues un efecto de demanda que ha generado una mayor demanda por bienes transables y ha puesto presión en las cadenas de distribución y en las cadenas de transporte del mundo, ¿no?
Si observamos justamente, este es un cuadro que extraigo del World Economic Outlook del Fondo Monetario, donde observa justamente ese precio, pero ese es el precio de los commodities, les pido disculpas, este es el precio de el costo de los fletes, ¿no? Y este precio del costo de los fletes ha generado incrementos significativos, ¿no? Estos son los incrementos trimestre a trimestre, y pueden ver pues, que al final del día han estado generándose incrementos casi en todos los trimestres del año 2020, y muy significativos, ¿no? Estamos hablando de incrementos de 100%, 40%, 20%, entonces básicamente unos reportes para Perú hablan de que se han quintuplicado o cuadriplicado, ¿no? Esos costos de transporte y de flete, poniendo mucha presión sobre el precio de estos bienes. Y entonces, noten la coyuntura, ¿no? Restricciones en los puertos para poder, ¿no?, transportar mercadería por todo el tema sanitario. Un barco o una embarcación no la tiene que pasar más días en el puerto, sumado al costo del combustible que se ha elevado por todo lo que hemos mencionado en temas de oferta, en temas de matriz energética, y sumado a un momento de demanda, porque las personas que ahora se quedan en sus casas y no salen, buscan sustituir esas cosas, esos servicios que adquirían previamente con bienes. ¿No? Entonces ponen presión por demanda, presión por oferta, vuela el precio de los fletes, generándose un impacto que a veces es oculto y que quiero también mencionar en unos minutos. A ver, entonces, sobre todo esta coyuntura que estamos observando, se montan dos elementos importantes en términos de lo que ha pasado por el lado de la reacción de política. Primero, veamos las medidas monetarias que hemos observado en el mundo, ¿no? En el momento de la pandemia, pues ocurre algo muy importante. Entonces ustedes pueden tratar de retroceder en ese momento, y lo que primero que a uno le venía a la cabeza era la incertidumbre, ¿no? Uno realmente no sabe dónde está parado. No sabe dónde está parado, no sabe quién es quién, no sabe cómo la pandemia me va a afectar a mí, a mi familia, a mis ingresos, a mi sector, a mi negocio. Uno no sabe nada. Y eso es importante entenderlo, porque cuando uno piensa en el crédito, recuerden, es ese mecanismo por el cual, como sociedad, intentamos, no sé si de forma muy exitosa logramos, que los recursos vayan hacia los sectores más productivos de la economía. Entonces, el crédito pasa por un proceso importante de revisión, de monitoreo por parte de los bancos, para saber si esa empresa a la que le presté dinero es confiable o no, para saber si en su proyección hacia adelante esa empresa tiene la capacidad de repagarme. Entonces, piensen cómo la pandemia, que genera una incertidumbre enorme, impacta esos mercados de crédito, esos mercados financieros, ¿no? Esto es como que ustedes tienen un amigo muy confiable a quien le van a contar un secreto, ¿no? El crédito básicamente es un mercado de confianza. Le van a contar un secreto a su amigo, un secreto muy íntimo, muy importante para ustedes, muy, ¿no?, muy cercano a ustedes, ¿no? Entonces ustedes conocen a su amigo al que le van a contar, pero luego a alguien se le ocurre hacer un juego, ¿no? Pongámosle a todos máscaras, pongámosle a todos capuchas, ¿no? O si no, ustedes tienen que taparse los ojos y le doy 1000 vueltas como vainita ciega. La primera persona que ustedes agarran tiene que contarle el secreto. Entonces probablemente no tengan ningún incentivo a contárselo, ¿no? O sea, cuando uno no sabe cómo le está pegando este choque a todos los demás, lo primero que uno hace es se va hacia lo más seguro. Entonces, ¿qué implicó irse hacia lo más seguro? Pues que obviamente el crédito se iba a contraer, inmediatamente se iba a contraer. El crédito iba a colapsar si es que no se intervenía, porque no había confianza. Y uno mismo sabía dónde estaba parado en la pandemia. Imagínense que en ese momento tiene que confiar en una empresa a la que no saben qué va a pasar con ella, ¿no? Entonces, claramente eso genera una crisis de confianza, una crisis crediticia, y eso lo que hace es inmediatamente se observa que la gente se va hacia lo más seguro. ¿Qué implica irse hacia lo más seguro? Implica lo que se conoce como un flight to quality, o flight to security, ¿no? Una fuga hacia la seguridad, que lo que hace es pone presión en el precio de aquellos activos en los que todos confiamos. Por ejemplo, bonos del tesoro de un país solvente, o el dólar, o el oro. Y genera lo contrario con el precio, o sea, con la calidad de aquellos activos que casi nadie conoce, ¿no? Como un activo exótico, como un país emergente, o el gobierno de un país emergente, o como simplemente un crédito a una empresa pequeña, ¿no? Entonces, claramente esto abre los spreads crediticios y genera un impacto muy significativo en la banca. Ante ello, los bancos centrales del mundo, que ya habían aprendido la lección de la crisis financiera global, aplican su mantra que se llama
liquidez, liquidez y liquidez. Ese es el mantra, ¿no? Entonces lo que hacen es, hacen todo lo posible por llenar de liquidez los mercados. ¿Cómo lo logran? Pues primero aplican política monetaria, entre comillas, porque ahora voy a hablar un poco de eso, convencional. Y la política convencional, ¿qué es? Pues recortar su tasa de interés, ¿no? Recortar sus tipos de interés. Entonces tiran su tipo de interés al suelo. En el caso peruano, bajamos la tasa de interés, el Banco Central bajó la tasa de interés a 0,25%, que es el mínimo histórico que ha tenido el Banco Central. Pero eso no basta. ¿Por qué no basta? Porque ya antes de la pandemia, las tasas de interés en el mundo estaban muy bajas, ¿no? Durante la crisis financiera global del año 2008, tuvimos esos recortes fuertes de tasa y recién se estaba comenzando a normalizar. Recuerden que el aumento de tasas para salir del cero de Estados Unidos, luego de la crisis financiera global del 2008, ocurre en el año 2015. ¿No? Eso se llama el lift-off, ¿no? La subida de las tasas, la suba de tasas de Estados Unidos, ocurre en el año 2015, ¿no? Luego que Estados Unidos implementó una serie de políticas no convencionales, una serie de políticas de inyección de liquidez o de préstamo directo a empresas privadas, recién comienza a revertir ese proceso en el 2015, ¿no? Y eso ocurre, y en 5 años le agarra otra vez esa crisis que le hace volver a bajar las tasas. Entonces, las tasas mundiales no estaban altas, estaban muy bajas. Entonces, cuando uno quiere hacer esta política de inyección de liquidez, pues bajarlas de esos niveles, ¿no? Reducirlas de esos niveles bajos a cero no hace mucho, no muerde, no genera mucho impacto. Lo segundo que hacen los bancos es comenzar, ¿no? Para complementar estas políticas, a comprar, ¿no? Activos financieros, hacer estos famosos programas de quantitative easing, ¿no? De compras de activos que ocurren en todos los bancos del mundo. Y a lo que sí se hizo en Perú fue esta provisión de liquidez y apoyo al crédito directo, ¿no? Que ocurrió a través de este famoso programa reactivo. Finalmente, el cuarto elemento de esta política fue relajar un poco la regulación financiera, ¿no? Permitir a los bancos provisionar un poco menos algunos créditos, hacer algún tipo de congelamiento de la calidad crediticia para que no tengan que demandar más capital, porque estos bancos iban a estar golpeados por estas crisis. Y cuando un banco colapsa, no solamente es que colapsa el banco, sino que puede tener efectos, ¿no? Sistémicos en el resto del sistema financiero, o también puede tener efectos importantes en términos de lo que se pierde de información y de intermediación, por cuando un cliente del banco que cae y se queda sin crédito, también esa empresa, el sector real, puede sufrir para poder conseguir nuevamente crédito con otro banco, ¿no? Entonces, todo esto es importante porque, de alguna manera, las medidas de política monetaria reafirmaron esa convicción de la banca central de utilizar todos esos instrumentos que se llamaban instrumentos no convencionales y que fueron utilizados en 2008. Claramente, las condiciones son distintas. En el año 2008 hablamos de una crisis que se generó en la banca, ¿no? En el sistema financiero. Ahora la crisis se generó fuera del sistema financiero, pero la banca fue fundamental para de alguna manera poder evitar que se transmita este choque a la banca. Y también fundamental porque permitió de alguna manera que esas empresas, ¿no? Afectadas dentro del sector real no sufrieran tampoco tanto por el tema del crédito, ¿no? O sea, había que de alguna forma mitigar el choque y a través de estas políticas de apoyo al crédito se pudo hacer algo. Pero ¿qué generó como consecuencia? Generó que los bancos centrales hayan inyectado mucha liquidez. Y cuando uno inyecta liquidez con un banco central, lo que hace básicamente es compra un papel, ¿no? La forma en que uno inyecta liquidez es a través de la compra de un papel, ¿no? Esas operaciones se llaman operaciones de repo, ¿no? Entonces el Banco Central busca un banco privado y le dice, oye, banco privado, dame un papel y yo te doy dinero. Y así aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía. No es que el Banco Central se gasta la plata o que el Banco Central paga unas cuentas y así aumenta la masa monetaria, no. Lo hace a través de poner un activo dentro de su balance. Es algo que no se habla, no se dice mucho, es que a veces esa cantidad de papeles que hay en la economía es muy limitada, sobre todo cuando el sector financiero no es muy grande, como el caso peruano. Entonces, algo de lo que no se hace mucha mención es que para que el BCR pueda haber inyectado todo ese dinero que se inyectó a través del programa Reactiva, tenía que sacar del mercado una cantidad enorme de papeles que tampoco existía. Entonces, Reactiva lo que terminó haciendo fue agarrando papeles de baja calidad, o sea, créditos a empresas, ponerles un sello del fisco y permitir que esos papeles sean digeribles por el Banco Central para que el Banco Central pueda hacer una expansión monetaria muy fuerte, ¿no? Mucha gente confunde Reactiva como un programa que básicamente reduce el costo financiero de las empresas. Ese es uno de los objetivos que se logra, pero en verdad
lo que estaba buscando el Banco Central era básicamente expandir la cantidad de dinero, hacer política monetaria más expansiva, y para eso necesitaba papeles. Entonces, como no hay suficientes papeles, el BCR creó papeles nuevos, que eran básicamente estos créditos con un sellito del fisco que los garantizaba, ¿no? Para poder mantener la calidad de esos papeles. Eso es importante notarlo, ¿ya? Por algo que voy a mencionar más adelante, voy a hacer referencia a lo que estoy diciendo ahorita, pero recuerden, ¿no? El BCR necesita crear papeles cuando tiene que hacer una inyección muy fuerte de liquidez. Como contraparte, ¿qué pasa? Esos papeles se quedan dentro del Banco Central. Entonces, ahorita tenemos bancos centrales en el mundo con hojas de balance muy grandes. ¿A qué me refiero? El dinero para un banco central es un pasivo. ¿No? Ese papel que tenemos nosotros en nuestra billetera es algo que el Banco Central nos debe. Entonces, cuando el Banco Central emite mucho dinero, lo que está haciendo es elevando sus pasivos y elevando sus activos. Entonces, su hoja de balance crece fuertemente. Estamos con bancos centrales con hojas de balance muy, muy grandes, y eso también genera un montón de retos para el quehacer de política monetaria, porque el Banco Central de alguna manera ha secado un montón de papeles. Vamos a hablar también de cómo el BCR termina consiguiendo más papeles, ¿no? Y hacia adelante, pues lo que ha terminado pasando después de la crisis y lo que hemos estado viendo con el Banco Central en los últimos 5 meses en Perú, el Banco Central de Brasil fue el que comenzó a normalizar su tasa de interés, ¿no? La inflación comienza a subir, las expectativas de inflación comienzan a contaminarse, pues los bancos centrales comienzan a revertir esas políticas. ¿Cómo las revierten? Pues volviendo a subir su instrumento convencional, que es la tasa de interés, ¿no? Hace unos días, creo que el jueves pasado, el BCR subió la tasa de interés de política a 2,5%, y este creo que es el quinto o el cuarto aumento consecutivo de tasa en 2 steps, una reacción muy rápida de la tasa de política del Banco Central. Por el lado fiscal, pues ya sabemos todos lo que ocurrió. Apoyo a través de programas de bonos a familias, retraso de pagos de alivios tributarios, paquetes de inversión pública muy, muy agresivos, tanto en las economías emergentes como en las no emergentes. Obviamente aquellas que tenían más espacios fiscales ha sido más fácil hacer esto, pero como consecuencia observamos un mundo con balances fiscales más deteriorados, ¿no? La deuda sobre el PBI ha crecido fuertemente, en caso peruano ha sido un crecimiento de alrededor de 10 puntos, del 28 al 38%. El tema de los minerales que hablábamos antes va a ayudar a que esto de alguna manera se mitigue, pero todo también depende de ¿no? cómo se avisore el tema del gasto público. Perú está en una situación muy complicada en este momento, y hay que tomar estas cifras que nos está dando el Ministerio de Economía y Finanzas con mucha cautela, ¿no? Estas cifras no están considerando la presión social que se está viviendo, estas demandas, ¿no? Por elevar el gasto público que vienen muy fuertes del Congreso y que a diferencia de gobiernos anteriores parece que no están contenidas, parece que el Ejecutivo no está tratando de mantener en raya propuestas del Congreso e incluso está haciendo sus propias propuestas y poniendo propuestas de aumento del gasto fiscal, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede aguantar nuestro fisco? Es algo que se va a poner a prueba aparentemente durante este gobierno actual, ¿no? Pero los países del mundo que se han encontrado más endeudados entienden que hacia adelante tienen que hacer algo para poder revertir esa situación y están generando una serie de reformas fiscales. En el caso peruano estamos pasando por una, pero en unos casos más dramáticos, como el caso, por ejemplo, de Colombia, vimos como una reforma fiscal mal hecha, ¿no? Terminó repercutiendo en una crisis a nivel social muy fuerte, que terminó con manifestaciones en las calles e incluso la pérdida de vidas humanas. Entonces también hay que entender este contexto en el que estamos viviendo, de que estos países, debido a todo el gasto que ocurrió durante la pandemia, obviamente con el objetivo de salvaguardar la salud y la mayor cantidad de vidas, y evitar pues estas quiebras y estos problemas económicos más severos, y el apoyo también a través de programas de apoyo a las personas desempleadas, a las personas vulnerables. Este gasto pues, se justifica por razones ¿no? importantes, tangibles, ¿no? Ha terminado afectando los balances, por lo cual hacia adelante estaríamos observando ¿no? reformas fiscales para poder ¿no? recuperar ese espacio fiscal. Entonces, como les mencionaba, la recuperación que estamos observando no es homogénea, ¿no? Algunos sectores fueron mucho más castigados que otros, ¿no? Ese gráfico también lo saco del WIO, del Fondo Monetario, y vemos que los sectores de alto contacto humano tuvieron pues que efectivamente cerrar, por ejemplo, hoteles, restaurantes, algunos medios de transporte como el transporte aéreo, ¿no? Y algunos sectores que tenían mucho menos contacto, ¿no? mucho menos contacto humano, pudieron sobrellevar mucho mejor el choque que ocurrió. Eso es importante porque para mí uno de los elementos que aún no logramos ¿no? Sopesar bien en términos del manejo y diseño de política económica es el tema de la diversificación de riesgos, ¿no?
¿no? Lo común es encontrar mucha gente especializada en una sola cosa. Por ejemplo, nosotros somos economistas, o muchos de nosotros somos economistas, y si por alguna razón ocurre algo extraño, un choque, ¿no? que termina afectando muy fuertemente el valor del capital economista, pues nosotros vamos a estar muy castigados. O sea, mucho de nuestra riqueza, sobre todo en la población joven, o la población que tiene solamente capital humano y no capital físico y financiero a su disposición, tiene esa exposición, ¿no? Si yo me dedico a hacer, no sé, a trabajar como piloto de avión, pues no es fácil que mañana me vuelva, no sé, me ponga a recoger basura o me ponga a trabajar en una funeraria, ¿no? Pues obviamente eso implica personalmente asumir todo ese costo. Si yo trabajo en un cine, obviamente socialmente no queremos que nadie vaya al cine. Entonces, socialmente, si te dejo asignado, ¿no? Piensen como un planificador, como nuestro planificador central benevolente, nuestros temas del bienestar. Si yo te dejo asignado a un cine, no te estoy utilizando de manera eficiente, porque podrías, por ejemplo, ayudar, no sé, registrando a la gente vacunada, ¿no? Entonces no tiene sentido a nivel social, pero si te despido, tú absorbes todo ese choque del desempleo, que es un choque importante para las familias porque se quedan sin su ingreso necesario para sobrevivir. Entonces, diseñar un mejor sistema también implica entender cómo es que esa mala diversificación de riesgos a nivel personal o familiar termina pues generando esos problemas, ¿no? En términos de la dispersión de los ingresos o los choques que hemos visto en términos de distribución, ¿no? De los ingresos sobre la pandemia, ¿no? Entonces, necesitamos alguna forma de mejorar esa seguridad, ¿no? A través de las personas en nuestra sociedad, ¿no? Y también, pues, obviamente, el mal manejo de la pandemia conllevó un castigo político, ¿no? Eso es de un paper, que creo que me olvidaba la cita al final, en el que están, no recuerdo ahorita, se me han pasado ahorita los papeles, pero es un paper en que estudian los ratios de aprobación de aquellos países que tuvieron tasas de crecimiento de infección y de muertes de COVID con tasas de crecimiento bajas, y vemos que hubo ¿no? una gran diferencia en el cambio de su aprobación, que obviamente en el Perú también jugó un rol en términos del resultado electoral que vimos. Hemos visto muchos cambios de mando en los resultados electorales a nivel global, y en el caso de Perú, pues obviamente la crisis de la pandemia que evidenció muchas de las falencias, ¿no? que son más estructurales en el país, pues obviamente generó un castigo político importante para los políticos, entre comillas, tradicionales, ¿no? Bueno, ¿cómo interpretamos todos estos datos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Tasas de interés sumamente bajas que comienzan a elevarse, inflación alta, una franca recuperación de la economía, pero obviamente con mucha heterogeneidad entre sectores. También el tema de género ha sido también importante, ¿no? El hecho de que no hayan permitido que se abran rápidamente las escuelas, debido a que Perú es una sociedad que pone mucho peso en la mujer en las actividades de cuidado, no ha permitido que las mujeres se reintegren rápidamente al mercado laboral. Eso está cambiando a medida que se está abriendo las escuelas, pero tiene un impacto importante también en términos de los efectos redistributivos de las políticas que están siguiendo. Hemos visto un impacto fuerte en los precios de la energía y la depreciación cambiaria, que es un elemento importante al que quiero referir. ¿Por qué? Voy a volver rápidamente a explicarles un poquito estos elementos, ¿no? que les quería mencionar. Algo que no se comprende muy bien en economía es cómo ocurren los ajustes. Cuando aumenta el costo de transporte, aumenta la demanda por los bienes manufacturados, lo que debería de pasar es que observemos un aumento del precio de los bienes manufacturados relativo al precio de los servicios. Ese ese movimiento del precio, recuerden que lo único que importa para la economía es el precio relativo, no el precio absoluto, ¿no? O sea, recuerden por la ley de Walras, ¿no? Si hay dos bienes, solamente importa un precio relativo y ustedes pueden volver un precio igual a uno. Entonces, lo que tenemos que pensar es que lo que importa es el ajuste relativo. Entonces, tenemos que hacer en nuestras cabezas que el precio de todo lo que importamos y exportamos suba, pero que el precio de lo que consumimos domésticamente en Perú, taxis, peluquerías, discotecas, masajes, baje, relativamente. Hay dos formas de hacerlo: que el precio de los no transables caiga, o que el precio de lo transable se eleve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sabemos es que los bienes no transables, como les mencionaba, estos bienes de servicios, tienen un alto componente de mano de obra. Y la mano de obra tiene una peculiaridad.
La mano de obra se retribuye con el salario. Y el salario, ¿no?, es el componente más importante del costo de esos bienes. Entonces, la única manera que se ajuste, que para que eso se ajuste, es que los salarios caigan. Hay dos maneras de que el salario caiga. Una es que efectivamente, si yo ganaba, no sé, 2.000 soles, ahora gano 1.000. La segunda forma es que los precios de todas las cosas suban y mi salario no. Noten que ese efecto de precio relativo tiene que ocurrir. No es como que le estamos preguntando a la economía, oye, por favorcito, ¿por qué haces esto? No, tiene que ocurrir. ¿Y por qué les digo que tiene que ocurrir? Porque ustedes tienen que hacer siempre, cuando quieren analizar algo que pasa en la economía, es asumir que no hay mercado, que no hay bienes, que no hay dinero, que no hay nada, o sea, olvidarse de todo. Pensar solamente en una isla, en algo muy sencillo, porque así nos ayuda a entender lo que está pasando. Y lo que está pasando es justamente eso. Lo que está pasando es que el precio de los bienes está aumentando. Es como si ustedes vivieran en una época, pues, precapitalista, ¿no? Ustedes vivieran en la época del incanato, si quieren, ¿no? Ya que estamos hablando de Cusco, y que llegue, pues, su emisario, ustedes son el Inca, ¿no? Y ustedes le digan a su emisario y dicen, hay una sequía, ¿no? Hay una mala cosecha. ¿Qué es lo que debe pasar en ese momento? Pues la única forma de ajustarse es que la gente coma menos, ¿no? Porque hay una cosa, ese choque no es algo que está generado por el mercado, generado, es un choque real. Así es como, no es un choque monetario, no es un choque de política, es un choque real. Entonces, de alguna forma se tiene que ajustar. Y lo que ha pasado básicamente en nuestros países es que ese ajuste ha venido por un movimiento del tipo de cambio, ¿no? Algo interesante de estudiar es, miren los ejemplos de Bolivia y Ecuador. Bolivia y Ecuador siguen regímenes cambiarios muy distintos al peruano y al resto de países. Bolivia y Ecuador tienen regímenes de tipo de cambio fijo. Y ustedes observan las inflaciones de Bolivia y Ecuador. La inflación de Bolivia y Ecuador es 1.8 y 1%. Esos países tuvieron deflación durante el año 2020 y ahora tienen inflaciones muy pequeñas. Entonces ustedes dirán, oye, qué genial lo que ha pasado en Bolivia y Ecuador, ¿no? ¿Por qué no seguimos un tipo de cambio fijo? ¿Nos hubiera generado una inflación más baja? No, porque lo que está pasando en Bolivia y Ecuador es que, debido a que no pueden bajar los salarios, y deben de bajar para poder generar este ajuste, lo que está ocurriendo es que la recuperación económica se está demorando más, ¿no? Mientras Perú ya recuperó rápidamente la parte de producción, está casi al nivel de la pandemia, para Bolivia y Ecuador se espera que esos niveles recién se lleguen hacia fines de 2022. Entonces, noten ese trade-off entre economía o actividad e inflación. El ajuste supuestamente es más eficiente cuando ocurre por el tipo de cambio, un tipo de cambio flexible. Pero en caso de Bolivia y Ecuador nos dice que la contraparte de eso es el impacto inflacionario. Bueno, ¿qué lecciones nos deja ya para ir cerrando? Creo que tenemos un poco de su tiempo. Bueno, la primera lección es que, aunque suena un poco antipático, la banca a veces es la solución en el problema, ¿no? La crisis financiera global fue un problema que nació en la banca. La crisis de coronavirus nos demostró la importancia de tener una economía bancarizada. Todas esas colas por los bonos, todas esas colas para poder dar las ayudas, no hubieran ocurrido si hubiéramos tenido altas tasas de bancarización entre la gente, ¿no? Hubiéramos podido transferir más rápidamente esos recursos, hubiéramos podido también llegar a empresas, ¿no?, que están más en la periferia, ¿no?, a empresas micro, pymes, que debido a que no están bancarizadas, no están integradas al sistema bancario, las ayudas del gobierno no podían llegar con tanta efectividad. Entonces noten de que la banca es una red que nos pudo haber ahorrado mucho sufrimiento causado justamente por no tener una red más profunda, una red que llegue a más lugares, una red que conecte más. Eso no estoy diciendo que el esfuerzo por bancarización tiene que haber venido del gobierno. El sector privado también tiene mucha culpa en no haber avanzado con sus esfuerzos de bancarización por todos los problemas que nosotros observamos en la banca y en el sistema financiero peruano, ¿no? La segunda lección creo que ha sido justamente esta lección de la mala diversificación de riesgos de las agentes, ¿no? El hecho de que no estemos bien diversificados, el hecho de que no estemos, ¿no?, que los agentes tomen demasiado riesgo de alguna manera, se ha expuesto, ¿no? Hemos visto cómo amigos nuestros, quizás del colegio, que se hicieron, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no?, ir por turismo, y que se esforzaron mucho, pusieron su capital, ¿no? Era gente muy talentosa, y tenían otros amigos que también eran talentosos, se esforzaron mucho, pero pusieron, pues, no sé, un taller de bicicletas, o se volvieron ingenieros de sistemas,
cómo el choque generó una divergencia muy fuerte en sus ingresos. Mientras unos se quedaban sin nada, ¿no? Sin ningún ingreso o en suspensión perfecta, otros tenían pues más ingresos y ganaban más dinero, ¿no? O sea, noten la importancia de esto, porque si yo les digo que el caída del PBI, más o menos haciendo una proxy del caída del ingreso, fue del orden del 11 o 13% en el caso peruano, noten que si mi ingreso personal por un año cae en 13%, eso no me mata, ¿no? O sea, me ajusto, me ajusto el cinturón, pero que sus ingresos caigan 10% no mata a nadie. El problema no ha sido que los ingresos caigan en promedio 10%. El problema realmente ha sido que algunos ingresos han caído 100%, o sea, se han caído a cero, no han tenido ingresos por muchos meses. Entonces, esa idea de diversificar riesgo no es una idea redistributiva, es una idea de diversificar riesgo, que es muy diferente a que sea una idea redistributiva, es una idea de eficiencia, es una idea de eficiencia en el manejo de riesgos, pero que por las fallas de mercado inherentes al propio mercado, ¿no? Que nos empuja hacia la especialización, pues obviamente eso creo que es una lección que debemos de aprender y debemos encontrar formas de mejorar esa diversificación de riesgo a través de quizás mejores redes de seguridad social, un diseño de un seguro de desempleo que quizás que urge quizás para el caso peruano. Lo segundo es lo que les mencionaba, ¿no? Que la flexibilidad cambiaria ayuda a recuperarnos, pero conlleva costos, ¿no? Este ajuste del peso relativo de mano de obra a bienes es interesante, ¿no? Porque noten que también tiene que ver con la diversificación de riesgo. Si toda mi riqueza está enfocada en mi trabajo, obviamente este choque que ocurrió en la pandemia generó una caída de mi riqueza relativa. Me hice más pobre inmediatamente, ¿no? Y ustedes pueden pensar, oye, pero eso es obvio. No necesariamente es obvio, ¿no? Imagínense un mundo en el que la gente tenía tanto sus ingresos laborales como ingresos de capital, ¿no? Por eso, yo sé que es un poco jalado de los pelos, pero si muchos de los peruanos tenían activos en el mercado financiero, ¿no? Tenían activos en la bolsa, probablemente la caída de sus salarios se equiparaba con un aumento de sus ganancias por capital y estaban mejor diversificados. Entonces, claramente hay un problema importante que pensar o que atender, una forma de crear algún tipo de mecanismo de seguro que ayude justamente a reducir los impactos en los ingresos de las personas. No importa la fuente, la cosa es que sus ingresos no caigan tanto, ¿no? La tercera es una lección que ya teníamos de antes. Liquidez, 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 y hablar también de maneras de inyectarla, ¿no? Creo que Reactiva ha sido un programa interesante, pero tenemos que entenderla en el contexto de una mayor liquidez. He escuchado a mucha gente que está pidiendo que Reactiva se renueve, que Reactiva siga, que Reactiva se mantenga, pero comprendan que Reactiva tenía el fin de inyectar más liquidez en un momento en el que no se podía bajar más la tasa de interés. En ese momento el Banco Central estaba aumentando la tasa de interés. Por lo tanto, un programa como Reactiva no tiene sentido desde esa perspectiva, porque el Banco Central está más bien tratando de retirar la liquidez, no de aumentar la liquidez. Quizás otro tipo de programas no vinculados a la banca central tenga algo más de sentido, pero también voy a hablar un poquito de eso un ratito, ya para cerrar. Finalmente, entender que esos cambios en las políticas globales pues, afectan la escena local de forma bastante significativa, ¿no? Estas políticas medioambientales que ha seguido el mundo han repercutido fuertemente en el bolsillo de las familias peruanas más necesitadas, ¿no? Entonces, hay que también entender ese tipo de vínculos hacia adelante, que creo que es una lección que nos deja la pandemia. La otra es también pues, la victoria para este toolkit expandido, ¿no? Porque estas políticas que se llamaban no convencionales ya parecen nuevamente convencionales, ya parece que es lo que vamos a usar cada vez que tengamos un problema de esta magnitud, ¿no? ¿Qué retos veo hacia adelante? Estos choques que estamos observando, choques de oferta, choques de precios del petróleo, si ustedes leen este famoso paper de Galí, Gertler y Clarida, que se llama La ciencia de la política monetaria, entenderán que la política monetaria es muy efectiva para pagar choques de demanda, pero muy poco efectiva para pagar choques de oferta. Incluso hay una escuela de pensamiento que dice que el Banco Central no debe reaccionar a los choques de oferta. Eso no es tan cierto, pero bueno, el BCR tiene poca capacidad. Cuando hay un choque, no tiene la diferencia, ¿no? Cuando hay un choque de demanda, aumenta el precio y aumenta la cantidad, ¿no? O sea, aumenta el empleo y la inflación. Entonces el BCR utiliza su tasa de interés para frenar la demanda, cae la demanda y cae la inflación. Ante un choque de oferta, más bien cae la cantidad, cae la producción, cae la demanda. O sea, hay una caída de producción y un aumento de los precios. Si el BCR quiere ir a combatir los precios subiendo la tasa, genera una caída más fuerte aún de la producción para poder bajar, ¿no? Entonces, en ese choque de oferta, no hay lonche gratis. El BCR lo que tiene que hacer cuando hay un choque de oferta es modular el impacto de ese choque en algo que se conoce como el ratio de sacrificio. O sea, una de dos.
¿no? O sea, elige tu, ¿no? Pick your poison, elige tu veneno, o desempleo o inflación. Pero no puedes salir de ese tipo de choques, ¿no? Estabilizando ambas brechas. No se puede hacer eso. Entonces es interesante, porque si estos choques de energía, estos cambios de política van a seguir, ¿no? Como se espera en estos programas de reducción de impacto ambiental, el BCR va a tener algo que se dice como un hard sell, ¿no? Va a ser difícil seguir vendiendo la política monetaria como este caso súper exitoso de confianza en el Banco Central. Entonces hay todo un trabajo que hacer para el Banco Central en términos de comunicar mejor, ¿no? De alguna manera, el éxito que ha tenido nuestro Banco Central en mantener las inflaciones bajas y estables se puede comprometer y se puede comenzar a señalar como culpable al mensajero y no al mensaje, ¿no? Vamos a dispararle al mensajero, que es el Banco Central, diciendo son choques de oferta, no podemos hacer nada, y vamos a básicamente estar obviando que lo que realmente está pasando es algo que está, entre comillas, fuera del control del Banco Central. Ni siquiera el mejor banquero del mundo, como una vez más ha sido nombrado, creo que Julio Velarde esta semana, podría hacer esta magia para dar estos choques de oferta, ¿no? Entonces, eso genera un reto importante si es que esperamos que la frecuencia de esos choques hacia adelante sea más alta. Lo siguiente es reconstruir esos buffers, ¿no? O sea, el caso peruano es un caso excepcional, porque la macro está muy bien, podemos discutir de todos los problemas que tenemos estructurales en términos micro, pero la macro está muy bien. Entonces, la mayoría de países se enfrenta a un problema severo de que tiene que reconstruir su capacidad fiscal, tiene que de alguna forma comenzar a elevar las tasas de interés para tener esas balas que puede usar para luego bajarlas. Y hemos visto que lo costoso que ha sido no tener tasas de interés bajas y enfrentar un choque de este tipo que ha generado todas estas políticas no convencionales que de alguna manera tienen impactos que no son todavía del todo conocidos o todo entendidos, ¿no? Entonces, hay que reconstruir buffers, sobre todo por el lado fiscal, ¿no? En un contexto de mucha presión social, ¿no? Obviamente la pandemia ha golpeado mucho a las familias peruanas, la inflación está mordiendo los salarios en un ajuste que de manera eficiente tiene que darse. Entonces, si no logramos algún tipo de política que ayude, quizás en la dimensión redistributiva, es la única que te queda, claramente esto puede generar, ¿no?, problemas más severos como lo que se vio en Colombia con la reforma fiscal, o puede generar problemas incluso peores como la pérdida de control o independencia del Banco Central para ayudar al fisco a salir de su problema de deuda. Eso ocurre haciendo que el Banco Central, en caso de los países desarrollados que se endeudan en su moneda, mantenga inflaciones elevadas para licuar su deuda. En el caso de Perú, eso ocurriría quizás a través de una mayor emisión monetaria o un control, o una pérdida de control de la banca central. La señal que ha dado el Congreso y el Ejecutivo, eligiendo directores de un nivel bastante reconocido, ha sido algo bastante positivo para poder ayudar confiar en esta reconstrucción de buffers para el caso peruano. Lo siguiente que estamos observando es un cambio global y una fuerte resignación de factores, ¿no? Vamos a ver que tenemos que hacer que la mano de obra se mueva hacia los sectores transables mientras toda esta pandemia dure, y eso es un reto importante porque implica nuevamente esos cambios de precios relativos. Noten que lo que les decía es que el precio del transable tiene que aumentar de alguna forma, por tipo de cambio, o por inflación o como sea, y lo que ha pasado es que en su afán por ayudar a las familias, ¿no?, más necesitadas, los gobiernos han hecho programas muy agresivos en términos fiscales, y esos programas tienen más bien un efecto de demanda sobre los bienes no transables. Entonces es como que un perro que se persigue en la cola. Suben los transables, yo hago un programa para que aumenten los no transables, y luego los transables, como tienen que igual ajustarse, tienen que subir más y generar más inflación. Entonces, claramente este impacto de la política fiscal a nivel global tan agresiva tiene impacto sobre los precios, ¿no? Entonces, una coordinación más cercana de política podría ser la solución, pero yo creo que en lugar de tener programas fiscales tan amplios, se podría focalizar más esa ayuda hacia los sectores realmente vulnerables, porque esos programas tan amplios terminan siendo contraproducentes porque finalmente golpean a esas familias por el lado inflacionario. Entonces, como que me das un bono, pero mi bono se diluye por la inflación, ¿no? Entonces, si es más focalizado, el impacto inflacionario es menor, y por ende la ayuda a esos sectores más vulnerables es mucho más eficiente, ¿no? Algunos retos finales ya para cerrar. El activismo que ha mostrado la banca central con todos estos programas, saliendo de la tele con Reactiva, la gente tan entusiasmada por Reactiva, puede generar mayor presión por más activismo. O sea, el Banco Central se dedica básicamente a reducir a mantener la inflación bajo control. Pero con todo lo que hace, con toda esa figura tan, ¿no?, tan enorme en la discusión nacional,
¿no? No es normal que toda la población sepa el nombre del presidente del Banco Central, ¿no? En nuestro caso es algo ya bastante, algo que nos llena de orgullo, pero también genera una especie de peligro, ¿no? Que es que ante otro choque, ante otro evento negativo, se le puede estar pidiendo respuestas al Banco Central que no son facultad del Banco Central o que el Banco Central no puede necesariamente dar. Y ese mayor activismo podría estar llevando a cambios, ¿no? A alguien en la oposición saliendo a decir, no, el Banco Central tiene que dar crédito barato, tiene que generar arreglar el problema del desempleo. O sea, a ver, algún especialista en macro laboral, algún especialista en la materia del empleo, les dice que el problema del desempleo del Perú es la mala política monetaria. Yo no he escuchado ninguno. ¿No? O sea, hay probablemente, ¿no?, una veintena de problemas en el mercado laboral peruano antes de llegar a la política monetaria. No me imagino al ministro de Trabajo, ¿no?, juntándose con los gremios y diciendo el problema del desempleo es la mala política monetaria. Entonces no entiendo muy bien por qué mucha gente dice el BCR tiene que hacer esto, como si fuera el problema estuviera ahí, ¿no? Identifiquemos el problema para plantear una buena solución. Finalmente, en temas que son más estructurales, hemos observado que todo este boom de precios activos, todo este boom que se ha generado, ustedes lo han visto con el Bitcoin, pero las acciones, los activos, han reaccionado a este aumento global de la liquidez, elevándose, ¿no?, y generándose algo que mucha gente lo identifica como una burbuja financiera. Y ha aparecido también, justamente en esta búsqueda de reducir márgenes de intermediación financiera, todo este crédito no bancario, ¿no? Toda esta banca online, toda esta banca peer-to-peer, y todo eso constituye, pues, un reto para la banca central y sobre todo para la regulación. Recordemos que la banca, en muchos de los países del mundo, la superintendencia de banca y seguros está dentro del Banco Central. En el caso peruano tenemos dos instituciones distintas, pero a veces cuando hablamos de los retos de la banca central global están muy vinculadas. También el tema de los efectos redistributivos, ¿no?, que claro, cada vez importan más y se le pone más peso al Banco Central para que haga algo. Y eso también es algo peligroso. El Banco Central, si bien tiene que entender mejor cómo sus políticas impactan a nivel redistributivo, podríamos estar pidiéndole demasiado al Banco Central para arreglar esos problemas que quizás no están yendo en la dirección indicada, ¿no?, usando los elementos, los instrumentos de política indicados. Recuerden esta máxima de la política económica: un problema, un instrumento. Un problema, un instrumento. Sí, es simple, ¿no? Pero si tienen dos problemas y un instrumento, no van a poder encontrar la solución a ese problema de manera adecuada. El siguiente tema también es interesante, ¿no? En 12 años hemos vivido dos rescates muy fuertes por parte del Banco Central, con inyecciones muy fuertes de liquidez. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar ocurriendo que la gente en los mercados financieros haya aprendido algo que no queríamos que aprendieran. Quizás los mercados financieros están reaccionando de esta forma porque ahora entienden de que cada vez que hay un problema, ¿no?, Superbanco Central va a venir a rescatarlo. Eso quiere decir que al cambiar la naturaleza de los activos financieros, la naturaleza y la dinámica de sus precios, las covarianzas, están generando lo que se llama un put. A comienzos de los 90, en Estados Unidos se hablaba mucho de este Greenspan put. Alan Greenspan era el banquero central de Estados Unidos, el chairman de la Fed. Y se hablaba que Greenspan, reaccionando al precio de los activos, estaba generando un cambio en la naturaleza propia de los activos de la bolsa. Entonces es posible que acá también estemos hablando quizás de lo mismo y hay algún tipo de impacto y quizás la banca central reaccionando de esta manera tan agresiva, no permitiendo quiebras, que obviamente es algo que a veces, ¿no?, tenemos que dejar que ocurran, ¿no? Si hay gente que ha tomado riesgos, tiene que perder, porque tomó el riesgo, tiene la responsabilidad de perder. Quizás esas ayudas están generando que nosotros pensemos que ahora siempre nos van a ir a rescatar, y eso cambia el precio de las cosas, porque ahora tenemos un activo que nunca pierde. Eso puede ser un problema, ¿no? Y finalmente, como les decía, hacer política monetaria con balances y normas. Claro, tengo una más, ya para acabar simplemente, lo de las monedas digitales y el online banking, que también va a ser un tema importante en términos de regulación hacia adelante. Acá solamente un detalle importante: cada vez que hay una reforma tributaria que tiene estas características, ¿no?, que los ricos paguen, implica un boom en los paraísos fiscales. Eso se ha visto ya en épocas pasadas. Entonces es posible que mucha de la gente rica trate de alguna forma de hacer arbitraje regulatorio o escaparse. Por eso han visto cómo la OECD ha planteado este impuesto global, se están haciendo muchos esfuerzos por tratar de reducir ¿no?, el alcance de estos paraísos fiscales que generan estos efectos tan importantes en la recaudación. Pero normalmente lo que se observa, obviamente entiendan siempre eso en política económica,
los agentes siempre hacen lo mejor para sí mismos, ¿no? Entonces, si anuncias con bombos y platillos que los ricos paguen, los ricos no se van a quedar sentados como maniquís, van a buscar una forma de no pagar, ¿no? Y tienen muchos recursos para buscar la forma más creativa de no hacer. Entonces, eso también va a ser ¿no? un reto porque probablemente genere mayor mercado para criptomonedas o mecanismos para poder transferir tu riqueza fuera del alcance, ¿no? de los gobiernos, ¿no? que es lo que mucha gente rescata de las cripto. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. Espero que les haya sido informativa la charla y es una visión muy personal de cómo es que entiendo lo que está pasando a nivel global. Y obviamente hay muchos factores que se han quedado fuera de los que me gustaría también poder conversar, pero para eso lo dejo para la sección de preguntas y los comentarios. Muchísimas gracias. Creo que hay que hacer bastante diferenciación entre los diferentes tipos de criptomonedas. No pondría todas en la misma bolsa. ¿A qué me refiero? A que las criptomonedas básicamente son una tecnología que permite que el registro de las transacciones entre las personas se descentralice. Que esto ocurre a través de este mecanismo llamado blockchain, que es el mecanismo que está detrás de estas criptomonedas. Y las distintas criptomonedas, por ende, generan diferentes impactos en términos de cómo los vamos a ser utilizadas, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin tiene de alguna manera integrada una política monetaria que implica una cantidad casi fija o que crece muy lentamente de la masa monetaria. En otras palabras, Bitcoin se asemejaría a algo como el oro, ¿no? Tendría el rol del oro. Y nosotros, por motivos bastante importantes, dejamos de utilizar el oro o la plata como moneda, ¿no? Si uno se remonta a inicios del siglo XX, o finales del 19, con todas estas crisis que ocurrieron por la paridad forzada que tenía Estados Unidos entre la plata y el oro, generó muchísima volatilidad en el precio del oro y la plata, ¿no? Que llega hasta básicamente el inicio de la Primera Guerra Mundial, en el que el precio del oro salta mucho, ¿no? La volatilidad de la plata hace que Perú pase a inicios del siglo XX de la plata al oro, y luego el oro genera un incremento muy fuerte por el tema de la guerra mundial. Entonces noten que esos movimientos muy bruscos del valor de la moneda, pues básicamente generan ¿no? un montón de problemas y de traumas, digamos, en una economía, y por eso todo ese episodio de la economía es caracterizado por una serie de crisis financieras y bancarias que justamente llegan a la creación de los bancos centrales, ¿no? Entonces, Bitcoin pues no tiene sentido desde una perspectiva de política monetaria. Mucho más sentido tienen pues las monedas como Tether o las monedas que les llaman los stablecoins, ¿no? Que son criptomonedas que mantienen esas características de blockchain, de transaccionales, pero que mantienen un valor estable como una moneda, ¿no? Si se quiere, una moneda, entre comillas, no tradicional, ¿no? Entonces, en esas monedas, la política monetaria sí tiene criterios técnicos, ¿no? Tiene criterios que básicamente ayudan pues a resolver el problema que resuelve la política monetaria, que es este problema de las fricciones nominales, ¿no? Entonces, anclarnos al valor de un commodity como moneda, o si quieren de Bitcoin como moneda, no creo que tenga mucho sentido. Sería mucho mejor pensar en algún tipo de mecanismo de pago o explotar esas ganancias en el mecanismo de pago, e incluso en la descentralización si se quiere, el registro de esos pagos y generar más anonimato, que todas esas ideas de criptografía, pero manteniendo una política monetaria centralizada, que creo que es importante, obviamente cuando un banco central hace su trabajo, ¿no? ¿No? Si lo hace mal, pues obviamente mejor, ¿no? Como en cualquier evento en que un banco central hace mal su trabajo, pues te dolarizas, o te vas al oro, o te vas a la Bitcoin, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ese es el consejo que daría.